A su hermano Carlos Peralta, invitándoles a que esté con nosotros en este tiempo, en este lapso de tiempo de 7 a 8 de la noche, para que podamos compartir la palabra de Dios y usted pueda aprender y ser lleno del Espíritu Santo a través de la palabra. Saludos a los que nos ven en internet y a los que nos ven a través del canal a esta hora. Vamos a orar para iniciar compartiendo la palabra de Dios. En esta noche vamos a compartir acerca del tema los verdaderos adoradores. Hemos estado hablando sobre este tema y quiero profundizar aún más sobre este tema y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de quiénes son los verdaderos adoradores. Vamos a orar. Señor, en esta noche te doy gracias, Padre, gracias por el tiempo que me permites el poder compartir tu palabra. Señor, en esta noche oro al Espíritu Santo para que sea el que me guíes, el que me use, el que me dé sabiduría para poder enseñar tu palabra a como debe de ser. Invitamos al Espíritu Santo que sea el maestro por excelencia y toque en la vida, ilumine los corazones de las personas que en estos momentos nos ven a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube, a través del canal 88. Señor, bendice cada familia, cada hermano que siempre nos sigue. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. En esta noche quiero hablar de un tema muy interesante. Los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Es decir, de que hay verdaderos adoradores, pero también hay falsos adoradores. En pleno siglo XXI, hermano, nosotros nos encontramos en una situación bien difícil en lo que es, ¿verdad?, las iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver muchas cosas que están sucediendo en la iglesia, y no solamente aquí en Nicaragua, en Estelí, sino alrededor del mundo, donde personas que dicen ser adoradores, ser verdaderos adoradores de Dios, pero con sus prácticas, con su estilo de vida, no demuestran ser verdaderos adoradores, verdaderos cristianos, porque como hay verdaderos adoradores, hay verdaderos cristianos, y también hay falsos adoradores y falsos cristianos. Entonces, Dios quiere que nosotros verdaderamente le adoremos de manera sincera, que seamos obedientes a Él, y quiere que nuestra mejor adoración sea a través de la obediencia de la palabra de Dios. Esa es nuestra mejor adoración. Y en la Biblia encontramos una historia de Jesús que se encuentra con una mujer que decía ser creyente, que decía ser cristiana, que decía que adoraba al Dios verdadero. Es decir, ella decía ser creyente, ¿verdad? En ese tiempo todavía no había aceptado a Cristo, todavía no había tenido encuentro personal con Cristo, quiero decir, pero ella decía que creía en Dios, ella decía que adoraba al Dios verdadero, pero su vida era todo lo contrario. La vida que ella llevaba no demostraba verdaderamente amar a Dios, obedecer a Dios, porque vivía una vida desordenada, una vida promiscua, que lo vamos a ver en las Escrituras. Dice en San Juan en el Evangelio de San Juan capítulo 4, vamos a leer en el versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús
se dirigía a Galilea. Estaba en Judea, cuando sale a Galilea, por ley tenía que pasar por Samaria. Samaria quedaba entre Judea y Galilea, y el camino más corto para llegar a Galilea es pasando por el centro de Samaria. Pero los judíos no lo hacían. ¿Por qué? Porque no se llevaban entre sí con los samaritanos, no se trataban entre sí, porque los judíos los consideraban personas paganas, personas idólatras, personas que se habían alejado totalmente de Dios. Los judíos no consideraban a los samaritanos el pueblo de Dios, no consideraban judíos de cepa, por lo que vamos a ver a través de la historia. Entonces Jesús no le importó esa situación que estaba en ese tiempo entre la relación que tenían entre los judíos y los samaritanos. La mayoría de los judíos lo que hacían era tirarse por la orilla del mar Mediterráneo, a la orilla, y dar una gran vuelta para poder llegar hasta Galilea, porque Samaria quedaba entre Judea y Galilea, y Jesús estaba en Judea, y Jesús quería ir a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. Y a Jesús no le importó que existiera esa controversia, ese conflicto entre judíos y samaritanos. ¿Quiénes poblaban las regiones de Samaria? Las regiones de Samaria eran pobladas por judíos que se habían mezclado con otras naciones, como los asirios y otros pueblos que no conocían a Dios. ¿Qué sucedió? Samaria en ese tiempo era una ciudad que fue la capital de aquel entonces del pueblo de Israel, del reino del norte, porque después del reinado de Salomón, Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte le llamaron el reino del pueblo de Israel, y el reino del norte el reino de Judá. Y en el reino del norte, que era el reino de Israel, un rey estableció a Samaria como la capital, y Samaria quedaba en una montaña, y ahí fue edificada la ciudad. Pero ¿qué sucedió? Que el pueblo que había quedado del pueblo de Israel fueron la mayoría gobernados por reyes que totalmente desobedecieron a Dios. La palabra de Dios registra que dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, hasta el punto que hubo un rey que se llevó cautivo a todo el pueblo, a toda la gente que habitaba en esa región de Samaria, y se lo llevaron cautivo a Babilonia. Y prácticamente la ciudad quedó vacía, esa región quedó vacía, que vinieron ellos y trajeron a personas extranjeras de otra cultura, de otras costumbres, adoraban a otros dioses, a establecerse en Samaria, en el pueblo, en lo que es la región de Israel. Y esta gente venían con otras costumbres, esta gente adoraban a otros dioses. Y con la gente que quedaron, los pocos judíos que habían quedado ahí, se mezclaron. Y hubieron reyes que crearon templos, edificaron templos a sus dioses, al dios Baal. Y como el templo de Jerusalén quedaba en el reino del sur, en el reino de Judá, entonces los reyes que gobernaban el reino del norte, el reino de Israel, estaban con el temor de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, se reconciliara con los de Judá, hicieran una sola nación y fueran a adorar a Dios, a Jerusalén. Entonces ellos vinieron y para que se mantuvieran divididos y mantuvieran alejados del pueblo de Judá, construyeron templos a sus dioses, pero también construyeron un templo supuestamente para Jehová. Y se hizo una mezcla, hermano, de costumbres totalmente
de cultura y todo lo demás fuera de lo que había aprendido el pueblo de Israel: adorar a Dios, a las leyes, el Pentateuco, todo eso conocían los 5 libros de Moisés, las leyes de Moisés, pero eran idólatras. Entonces, el problema que había entre lo que eran los judíos y los samaritanos era que los judíos no consideraban a los samaritanos como el pueblo de Dios, porque ya eran una mezcla, mestizo, de gente extranjera con los judíos que habían quedado ahí. Prácticamente para ellos la raza se había extinguido, y ahí lo que habían era gente extranjera que verdaderamente no conocían a Dios. Entonces los judíos, para ellos, era una ofensa. Imagínense que hasta el punto de que los judíos no aceptaban que le dijeran como por sobrenombre, por apodo, samaritano, porque eso era una ofensa para ellos. Decirle samaritano era decirle endemoniado, porque así una vez le dijeron a Jesús. Entonces los judíos no pasaban por Samaria para ir a Galilea, más bien se tiraban por el mar Mediterráneo, por el borde de la playa del mar Mediterráneo, y ellos llegaban a Galilea, aunque fuera más largo el trayecto, pero llegaban hasta Galilea. A Jesús no le interesó, no le importó eso. Jesús dijo: me es necesario pasar por Samaria. Y luego dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. La Biblia dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Ya estaba en el plan de Dios de que Jesús tenía que pasar por Samaria, porque en Dios no hay casualidades. Jesús aquí dice claramente que le era necesario pasar por Samaria. Y en el versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces vino a la ciudad de Samaria y llegó a un lugar llamado Sicar, que Sicar se conoce como la ciudad de la falsedad o la ciudad de los borrachos. Porque imagínense el nombre que llevaba esta ciudad, esta región de Samaria, Sicar, la ciudad de la falsedad, la ciudad de los borrachos. ¿Por qué? Porque eran considerados gente que eran falsas, que no eran verdaderos creyentes, hijos de Dios, que adoraban al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, al Dios que ellos habían conocido en el desierto por sus patriarcas, por sus padres. Así lo consideraban los judíos. Ese lugar llamaba por nombre la ciudad de la falsedad o la ciudad de los borrachos. Eran buenos al trago. Y en ese lugar dice que llegó a Sicar Jesús junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Había ahí un pozo. Toda esa parte era una herencia que Jacob, que después se llamó Israel, que se la heredó a su hijo José. Pero realmente José no vivió ahí, porque José murió en Egipto, el hijo menor de Israel. En el versículo 6 dice: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Algunos dicen, los judíos dicen que era la hora, era el mediodía, y los romanos dicen que era en la noche. Pero al fin y al cabo lo que nos interesa es que Jesús llegó ahí y era como la hora sexta, y él se sentía cansado. Humanamente, la parte humana de Jesús se demuestra en que Jesús dice que estaba cansado y se recostó ahí. Estando ahí en la hora sexta, dice que apareció una mujer. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Lo que vemos aquí es que se aparece una mujer samaritana. Y esta mujer aparece sola. ¿Por qué? Porque podemos ver algunos aspectos acá de que la costumbre era
de que todas las personas, las mujeres que iban a sacar agua del pozo, caminaban en grupo. Y esta mujer llegó sola. Y una de las cosas era de que esta mujer prácticamente era señalada inmoralmente, o sea, tenía mala reputación. Y entonces nadie quería estar cerca de ella porque tenía una mala reputación y tenía señalamiento de una vida inmoral. Y dice que esta mujer llegó a sacar agua. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Esto para nosotros, en nuestra cultura, lo miramos normal. Pero para ese tiempo, para los samaritanos, y específicamente una mujer, se sorprende. ¿Por qué? Porque los judíos no se llevaban entre sí. Los judíos, tanto los judíos como los samaritanos, los judíos no querían a los samaritanos, ni mucho menos los samaritanos querían que pasaran por su territorio. Por la razón que le acaba de narrar. Y otra cosa era que los judíos, la cultura de ellos, hermanos, los judíos trataban a la mujer drásticamente, la tenían en poco. Si un judío iba por un camino con su esposa, ellos iban adelante y la mujer siempre iba atrás y ni siquiera conversaban con la mujer. Y además que habían sido influenciados por costumbres de filósofos griegos. Los filósofos griegos tenían prácticamente ideas totalmente distorsionadas de la mujer. La trataban como menos ante los hombres. Y la mujer se sorprende cuando Jesús, siendo judío, le dice, dame de beber. A Jesús no le importó que fuera una mujer. No le importó aún mucho menos que fuera samaritana. Y vemos a Jesús aquí que está rompiendo la barrera del sexo. No le interesó porque según la costumbre, un hombre no se dirigía a una mujer, ni siquiera le hablaba, hermano, según los judíos. Y mucho menos siendo una samaritana. Y Jesús le dice, dame de beber. En versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. En el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, mire lo que le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Es lo que estamos viendo, que soy mujer samaritana. Le dice, la mujer se sorprende. Le dice la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Ella le está diciendo, esto no es común en un hombre, no es común en los judíos, que se dirijan a una mujer por costumbre, por cultura, porque la mujer era tenida en poco, y mucho menos a una samaritana que para los judíos eran impíos, eran paganos, no eran de su raza. Y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y ahí está hablando la mujer, claramente, la relación que había entre los judíos y los samaritanos. Por cuestiones de territorio, por cuestiones de que estas personas habían desobedecido la palabra de Dios, la ley de Dios, la ley de Moisés, eran idólatras, se habían alejado totalmente de Dios, no guardaban la ley, practicaban muchas cosas que estaban en contra de la ley y aún comían ciertos alimentos que transgredían la ley. Entonces los judíos eran celosos por eso. Y la mujer le dice, la mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
Hasta ese momento, hermano, la mujer ni siquiera sabe con quién está hablando. Ni idea tiene. No sabe que está hablando con el Hijo de Dios. No sabe que está hablando con el Mesías, el Hijo de Dios. Y le dice Jesús, si conocieras el don de Dios, si tú supieras con quién estás dialogando, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. Y esto, agua viva, para los samaritanos y para los judíos sabían a qué se refería. Se refería, hermano, al Espíritu Santo, el don, el regalo de Dios, la vida eterna, la salvación. Agua viva, le dice el Señor, Él te daría agua viva. Porque ella llegaba a sacar agua del pozo, un agua estancada. Y para ellos agua viva entendían un agua que corría, un agua que no estaba estancada. Y un agua estancada tiende a contaminarse. Ahí hay microbios, hay bacterias, hay gérmenes y un montón de cosas. Y Jesús le estaba diciendo, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Agua viva. No un agua contaminada, no un agua contaminada, un agua con bacterias, un agua sucia. Jesús le estaba ofreciendo un agua que salta para vida eterna. En el 11 le dice la mujer le dice, Señor. Pero esta expresión, Señor, no se refiere, la mujer ni siquiera entendía que estaba hablando con el Hijo de Dios, porque Señor no se refiere a la divinidad de Cristo, el ser divino, no, se refiere a Él, Señor, con respeto, como cuando le decimos Señor, el Señor José, acá en nuestra cultura. Y le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tiene el agua viva? La mujer no entendía nada, todavía no le había venido a la revelación, la iluminación. Jesús no se refería al agua del pozo, ¿verdad? Del pozo de Jacob. Jesús se refería a un agua que cambia, que transforma el agua del Espíritu Santo, la vida eterna, el don, el regalo de Dios. En el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ella dice nuestro padre Jacob. Esta mujer ni siquiera conocía la historia, porque prácticamente ella no era ya una mujer judía. Era una mezcla la que había ahí, hermano. Ya ese lugar había sido poblado por extranjeros. Se habían llevado casi a toditos los judíos cautivos a Babilonia y se trajeron gente extranjera y poblaron ahí esa región. Ya por eso los judíos no los aceptaban como su raza. Y ella dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Ella había sido mal enseñada, ella tenía un concepto erróneo de lo que era la historia del pueblo de Israel y de dónde venían ellos originalmente. Guardaban simplemente una religión, porque el pozo de Jacob aquí lo que representa es las tradiciones, las creencias, que quizás no estaban basadas en la palabra de Dios, en las escrituras. Entonces, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esta mujer sigue conservando una costumbre, una creencia
podríamos decir una religión que ni siquiera la conocía, porque ella no era ni judía, ya eran mestiza, era una mezcla la que se había hecho ahí, y ya los judíos ya no sabían ni quiénes eran realmente judíos, quiénes eran los de su raza. Pero a Jesús no le interesó eso, porque Jesús, Él era Dios, y el propósito de Jesús que vino a este mundo es para salvar a todo aquel que creyera en Él, que le abriera su corazón, que hubiese un arrepentimiento genuino, que lo reconociera como el Hijo de Dios, que le reconocieran que Él era el Salvador de este mundo, que reconocieran que Él había venido para salvar a la humanidad. No hace acepción de persona, porque Jesús entendía que la humanidad venía de un solo linaje, de una sola pareja, Adán y Eva, de ahí venía la humanidad entera. Y Él no tuvo ese prejuicio de que porque esta mujer no era una judía, podríamos decir, era una mestiza, y el hecho de que era del sexo femenino, el hecho de que ella quizás tenía otra religión, porque ella decía que adoraba a Dios, pero ¿a cuál Dios? Por eso Jesús más adelante le dice, y la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esta mujer decía que ella adoraba a Dios, y no era cierto, porque con su vida demostraba otra cosa. Pero vemos que Jesús rompe las barreras del sexo, rompe las barreras de la raza y rompe la barrera de la religión. A Jesús no le interesa, porque el hombre, el ser humano, es el que crea las barreras, hermano, para que el ser humano venga a Cristo. Y a veces nosotros le ponemos un montón de obstáculos. No estoy diciendo que como hijos de Dios, como cristianos, vamos nosotros a tolerar aquellas cosas que van en contra de la ley de Dios, en contra de la palabra de Dios. No podemos. No podemos. Y es lo que Jesús explica más adelante en esta historia. Y le dice la mujer, en el versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? En el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y sigue diciendo Jesús, respondiendo Jesús, y le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le estaba explicando a esta mujer que no era esa agua que ella pensaba, era otro tipo de agua espiritual, un agua que regenera, que transforma, que hace nueva a las personas, que trae a las personas a una nueva transformación, a un nuevo nacimiento. Le dice: cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Como mucha gente, como esta mujer, Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Por qué? Porque mucha gente en este mundo no pueden saciar su sed y andan buscando en las drogas, en el alcohol,
en el vicio, en el dinero, en las mujeres, en la fama y cuántas cosas, cómo llenar ese vacío que solo Cristo lo puede llenar. Y eso es lo que estaba pasando con esta mujer, porque la vida de esta mujer, hermano, era una vida desordenada totalmente. Esta mujer quería llenar el vacío que sentía en su corazón teniendo un hombre, otro y otro y otro, y eso no la saciaba. No tenía estabilidad en su vida amorosa. Y parece que ya se había hecho una costumbre, pero ella decía que adoraba a Dios. Imagínense, hermano. Miren lo que está pasando con esta mujer, porque prácticamente así sucede a veces dentro de la iglesia. Mucha gente dice que aman a Dios, que son verdaderos adoradores y tienen casi una vida parecida a la de esta mujer. Y Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero a veces dentro de la iglesia hay personas que están viviendo como esta mujer. Dice que aman a Dios, que son adoradores, predican, enseñan, tienen buen mensaje, tienen buena oratoria, son grandes maestros, predicadores, cantantes y de todo. Pero ya en su vida es otra cosa. Y es a lo que yo quiero llegar, hermano. Porque Jesús confrontó a esta mujer. Jesús confrontó a esta mujer. Jesús no quería que esta mujer siguiera en esa vida si verdaderamente decía que conocía a Dios. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer todavía no entendía a qué agua se refería Jesús. Porque a veces nosotros no entendemos a Dios, no conocemos a Dios. Decimos que conocemos a Dios, pero simplemente es un conocimiento que está que es una creencia, hermano. Simplemente es algo intelectual, es un conocimiento intelectual. Es una fe intelectual, pero no aquí en el espíritu, en el corazón. Como mucha gente hoy en día dicen que han escuchado de Jesús, saben quién es Jesús. Los ateos tienen mucho conocimiento de Jesús, pero ellos no creen en que existe un Dios. Tienen el conocimiento, ese conocimiento, ese conocimiento, hermano, intelectual, pero no le ha nacido Cristo en su vida. Y así están muchas personas aún dentro de la iglesia. Versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y mira, hermano, Jesús está hablando con la mujer, pero Jesús no se revela de una forma directa, no, está dialogando con la mujer. Se presenta como un judío, se presenta como un señor, y la mujer no entiende todavía con quién está hablando, y Jesús viene y le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Y ya imagino la reacción de esta mujer, cómo se sintió, porque dice que respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tienes marido. De una manera escueta le responde a Jesús y le dice: yo no tengo marido. Y como ella queriendo ocultar su vida privada, pero Jesús comienza a confrontarla y comienza a sacarle a luz su vida, su pecado. Y le dice Jesús: bien has dicho, no tengo marido. Y en el versículo 18: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Imagínese, hermano, 5 maridos ha tenido, y a lo mejor no era ni
ni casada, y tiene un sexto, y este que tiene no es nuestro marido, a lo mejor era de otra mujer, pero ella decía que adoraba a Dios. Jesús comienza y la confronta con el pecado, habla con ella, y viene la mujer, en el versículo 19, le responde, le dijo la mujer samaritana: Señor, me parece que tú eres profeta, le dice. Y ya la mujer va entrando en razón. Imagínense, escuchar a un hombre de ese nivel, que comienza a conversar con ella, y después le comienza a hablar de su vida privada, de su vida íntima, que solo ella la conoce. Escuchar a un hombre hablar de esa manera, en ese tiempo era considerado un profeta de Dios. Y le dice ella: Señor, me parece que tú eres profeta. Todavía ella no ha comprendido ni con quién está hablando. Y luego le dice en el versículo 20, y le cambia, hermano. Jesús le está hablando y le está confrontando su pecado, y en el versículo 20 le dice Jesús, le dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén. Y se vuelve la mujer bien religiosa, adoradora, cuando Jesús le dice: mira, has vivido con 5 hombres y todavía el que tiene no es ni tu marido. Y ella le dice y le cambia: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y ya le cambia la conversación y le habla de religión, de adoración. Se sintió, hermano, descubierta. ¿Y qué sucede? Así pasa muchas veces dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, que mucha gente dice que son adoradores de verdad y viven como vive esta mujer. Y Jesús, hermano, anda buscando verdaderos adoradores en espíritu, en verdad. No que solo conozcamos a Jesús históricamente, porque mucha gente lo conoce en la historia de Jesús, pero no han tenido un encuentro personal con el Señor. Y eso es lo que no entendemos, hermano. Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Jesús no tolera el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso cuando yo escucho algunos predicadores o algunos que enseñan la palabra de Dios que dicen que la autoridad de la iglesia o alguien, cuando ve a alguien que está cometiendo pecado, que no lo debe juzgar. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos, como autoridad en una iglesia, siendo pastor, siendo líderes, siendo ancianos de la iglesia, va a permitir que alguien desde la congregación esté cometiendo pecado y esté sirviendo en el altar, o esté sirviendo en la iglesia, esté ministrando en la iglesia? No se puede, hermano. No se puede. Jesús ya dejó claramente cómo tratar en la congregación, en la iglesia, con personas que se dicen ser cristianos, que son líderes y están viviendo una doble vida. Jesús dijo: cuando veas a tu hermano cometer un pecado, llámalo a solas, habla con él, hazle ver el error que está cometiendo, como Jesús confrontó a la mujer samaritana. Y si no te escucha, trae a 2 más, 2 testigos que te sirvan de testigo ahí, y habla con él. Y si no te escucha, no se arrepiente, no hay un arrepentimiento genuino, entonces dilo públicamente en la iglesia. Y si no, hermano, no hay un arrepentimiento, ¿qué dice Jesús? Tenlo por publicano, por un pagano. Jesús mismo lo dice. Y dice claramente
que si vas a juzgar a alguien, que lo hagas con justo juicio. ¿Qué quiere decir? Que no juzguemos según las apariencias, y son palabras de Jesús. Nosotros no podemos juzgar a alguien de que no tenemos prueba, no tenemos evidencia de que esa persona está haciendo algo malo, porque la iglesia no puede permitir eso en la congregación. Imagínense una persona que dice ser cristiano, que es predicador, que es maestro, y está está abusando sexualmente de una joven. Y alguien sabiendo y teniendo prueba que lo está haciendo, ¿por qué no lo va a llamar y lo va a llamar con las autoridades de la iglesia? Y ponerlo al conocimiento y tratar con esta persona, porque no puede estar haciendo eso. Primero, que está quebrantando la palabra de Dios. Primero, que es un pecado ante los ojos de Dios y una desobediencia. Está cometiendo un pecado. Y segundo, está quebrantando las leyes jurídicas de una nación. Como abogado, un abogado no puede abrir una acusación, una causa contra una persona si no tiene las suficientes evidencias y pruebas para tratar este asunto. Aún los jueces no pueden abrir un proceso en contra de una persona si no consideran que hay suficiente prueba, elementos para acusar a alguien que ha cometido un determinado delito. Y eso es a eso es lo que se refiere Jesús. Que cuando vemos a alguien en la iglesia que está cometiendo algún pecado, tenemos que llamarlo, claro, humildemente, con amor, y hablarlo con él, lo que está cometiendo. Y hermano, y si es un delito que está lesionando la vida de una persona, la dignidad, el honor y la integridad física y cuantas cosas, nos tenemos que ver obligados a exponerlo ante las leyes jurídicas de una nación, del Estado. Porque si no lo hace, nos volvemos cómplices. Y la misma ley nos dice que si vemos que alguien está atentando contra la vida de otra persona, nosotros, si vemos eso, tenemos que denunciar a esa persona. Es nuestro deber, y mucho menos si eres abogado. Entonces a eso se refiere Jesús. Y Jesús confronta a esta mujer y le hace ver que la vida que lleva no es agradable ante los ojos de Dios. Si verdaderamente dice que ama a Dios, que es una verdadera adoradora, porque le comienza a hablar a Jesús. Una vez que Jesús le saca luz su vida privada, le dice: nuestros padres adoraron en este monte. Claro, habían establecido en Samaria como Samaria era una ciudad establecida en una montaña, habían hecho altares a Baal, altar a otros dioses, y hasta le habían hecho un templo a Dios. Entonces adoraban supuestamente a Dios, a Jehová, y también adoraban a sus dioses, y era un solo marol, hermano. Y Jesús le dice, ella le dice a la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué le dijo Jesús? Mira, mujer, no es ni en este monte en Samaria, ni es en Jerusalén. No. Dice: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y luego le dice en el versículo 22: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús mismo le estaba diciendo: la salvación viene de los judíos. Cristo, el Salvador, el Mesías, viene de los judíos. Y no es va a llegar un momento que no es ni en este monte ni en el otro. A Dios no le importa si le adora, le alaba en tu cuarto, en la calle, donde vayas. Él lo que quiere es que usted y yo vivamos una vida consagrada en obediencia a Dios, y que le adoremos en espíritu, que hay una conexión, nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, en espíritu y en verdad, con sinceridad, con franqueza, no con hipocresía. Por eso le digo, viene la hora, y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y la mujer hablándole de religión,
La samaritana hablándole que sus padres adoraban a Dios en este monte y que ella prácticamente decía, yo soy una adoradora. Y la vida que llevaba. Bueno, no nos confundamos, hermano. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Hay gente que se engaña sola. Hay gente que dice que ama a Dios, que son adoradores, pero su vida tiene mucho que decir, está lejos de Dios. Esta mujer tenía cerquita al Hijo de Dios, al Mesías, y no sabía con quién estaba hablando. Y eso sucede a veces. A veces creemos que tenemos lejos a Dios y lo tenemos cerca. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. No es ni en este monte, no es en el monte de la Guanábana, ni en el monte de Samaria, ni en el monte de Jerusalén. Dios anda buscando verdaderos adoradores. Y el verdadero adorador no solamente es aquel que se para en un púlpito, en una plataforma a cantar y adorar a Dios. No, es aquel que adora a Dios en todo momento, en la intimidad, en su cuarto, en su recámara, en su habitación, y lo hace con su vida consagrada a Dios. Esa es la mejor adoración, una vida de obediencia. Por eso Jesús le dijo, ando buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, en otras palabras. No como esta mujer que tenía una vida promiscua, 5 maridos, había estado con uno, no se saciaba, se buscaba otro y estaba con el otro, y Jesús le dice, has tenido 5 maridos y el que tiene ni siquiera es tu marido. A lo mejor era un hombre comprometido. Pero ella dice que adoraba a Dios. Y a veces así estamos en la iglesia también, hermano. Así estamos. Jesús le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario que adoren. Dios es nuestra autoridad máxima en nuestra vida. Él es soberano sobre nuestras vidas. Él es el soberano sobre la iglesia. Pero Dios ha puesto a las autoridades dentro de la iglesia, que son los pastores, los ancianos, por los que tienen que velar por la iglesia, por la congregación, por las ovejas. Y si alguien está cometiendo actos que van en contra de la palabra de Dios y en un encuentro de la ley jurídica de un estado, hermano, tiene que ser confrontado como Jesús confrontó a esta mujer. Porque entonces nos volvemos cómplices. Si sabiendo que alguien está cometiendo un pecado y yo lo solapo, como hizo Joás con David, cuando David lo mandó que fuera a traer a Uría Eteo prácticamente para matarlo, Joás no se interpuso y sabía lo que estaba haciendo. Hay un dicho mexicano que dice, tanto peca el que amarra la vaca como tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata. Así es. Entonces, Dios anda buscando verdaderos adoradores. Es lo que estamos hablando en esta noche. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No como la mujer samaritana. Imagínense la vida que tenía, una vida desordenada. Imagínense pues, que cuando se apareció al pozo, iba sola. Porque para los samaritanos realmente para los samaritanos esta mujer tenía una mala reputación. Imagínense una mujer, hermano, prácticamente tenía una vida
como prostituta. En el versículo 25, para ir terminando, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Imagínense, los discípulos se maravillaron, se sorprendieron viendo a Jesús hablando con una mujer y samaritana. No era común ver a un judío hablando con una mujer, según la costumbre de ellos, hermano. La mujer era tenida en poco, era menospreciada, y mucho menos siendo una samaritana. Imagínense, que eran considerados como paganos, gente impía, pecadores. Jesús se le reveló y le dice: yo soy el que habla contigo, el Mesías. ¿Y qué le respondió la mujer? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Lo que vemos aquí, hermano, ya para ir terminando, qué bendición, cómo esta mujer, después que se dio cuenta que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, ella creyó en su corazón, hubo un arrepentimiento genuino, y saben que esta mujer se convirtió en una gran evangelista después que tuvo ese encuentro personal con Jesucristo. Jesucristo habló con ella con amor, la confrontó, le dijo todo cuanto tenía que decirle y habló con ella. Prácticamente Jesús primero la confrontó y después le presentó el plan de salvación. En otras palabras, Jesús le dijo: no puedes vivir esa vida en pecado y decir que eres hija de Dios, decir que crees en Dios, decir que eres creyente. Y esta mujer reconoció a Jesucristo, creyó en Él como el Mesías, hasta el punto, hermano, de que el evangelio llegó a Samaria por el testimonio de esta mujer. Fue una gran evangelista y llevó el mensaje a Samaria una vez que ella creyó y se convirtió en Jesucristo. Y más adelante también el evangelista Felipe fue otro gran instrumento de Dios para poder extender el evangelio en Samaria. Entonces, en esta noche, hermano, lo que hemos aprendido es que Dios anda buscando verdaderos adoradores, pero no solo de palabra, no solo para que nos vean. Los verdaderos adoradores no son aquellas personas que cantan en una plataforma, en un lugar, en un púlpito. Los verdaderos son aquellos que tienen una verdadera conversión y obediencia en su vida, obedeciendo a la palabra de Dios. Lo que practican en su vida, el amor, la obediencia a la palabra de Dios, el amor a Cristo, hermano, en su vida privada, en su caminar con el Señor, ya lo que hacemos en público ya es secundario. Si usted ve acá, Dios confrontó a esta mujer. Ella decía que era creyente, que adoraba a Dios, pero ¿cómo estaba su vida? Un desastre totalmente. Y eso es lo que en esta noche quiero terminar
diciéndole que el Señor quiere que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. La Biblia dice claramente que nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Él quiere que nos entreguemos por completo, hermano. Pueden haber personas que tienen dones, talentos. Los talentos ya el Señor nos da, ya los traemos, son innatos, o los dones los da el Espíritu Santo. Pero pueden estar como esta mujer. Y el Señor nos llama al arrepentimiento. Nos llama a que tengamos una vida consagrada verdaderamente. Y la mejor adoración, como les decía, que le podemos ofrecer a Dios es una vida de obediencia a su palabra. Esa es la mejor expresión de adoración. Le damos gracias a Dios por este tiempo que hemos compartido su palabra. Vamos a orar para terminar con el momento que Dios nos ha compartido en esta noche. Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, por este momento, por este mensaje que hemos compartido. Señor, gracias. Oro por las personas que estuvieron con nosotros hoy conectados, que estuvieron viendo el programa a través de la televisión, a través del internet. Bendecimos a toda aquella familia a través de las pantallas. Bendecimos a los hogares. Bendecimos a los hermanos que también estuvieron conectados. Oramos por las personas enfermas. Oro por sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, que tu palabra de poder, de sanidad llegue hasta donde se encuentran esas personas en cualquier parte del cuerpo, Señor, que tenga algún problema de salud. Oramos para que sean sanas en el nombre de Jesucristo. Oro por las personas que estaban pasando momentos difíciles económicos, Señor, provéeles trabajo. Bendícelos, Señor. Provee empleo a aquellos que no tienen. Señor, los que tienen deuda, ayúdale a salir de esos problemas de deuda, Señor. Oro por esos matrimonios también, Señor. Los que tienen problemas matrimoniales, oro por ellos. Para que tú los bendigas, Señor. Aquellas personas, Señor, que todavía no han tenido un encuentro personal contigo, Señor. Que a veces están como la mujer samaritana que no encuentran, Señor, solución a su vida y no hay saciedad, Señor, sino que andan buscando de un lugar a otro para poder saciar su sed, su corazón, ese vacío que hay en ellos. Oro por ellos para que Cristo llene ese vacío en su corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios me los bendiga. Buenas noches, hermanos. Nos vemos.